Buenas tardes, la verdad, muchas gracias. Me siento muy orgullosa y honrada de estar acá, de que me hubieran invitado. Yo soy hematóloga del Hospital San José y también soy instructora asistente del programa de hematología de la FUCS. Entonces, para mí es un gusto hablar de este tema porque honestamente es de las enfermedades que más me interesa. Y la razón por la cual son de las que más me interesa es los pacientes, el seguimiento, se hace una relación súper estrecha con ellos y la verdad es una de las patologías que los manejos acá en Colombia se asemeja a lo que tenemos en el resto del mundo. Si esa idea de que no, como estamos en Colombia no tenemos, acá vamos a cambiar esta perspectiva, ¿listo? Entonces, hablando en general, voy a hablar de unas cosas generalidades y hablar de las dos principales. Voy a hablar de unas definiciones de tratamientos que tenemos en este momento. No voy a hablar de seguimientos porque es la siguiente charla, entonces para ser muy puntuales. Entonces, básicamente creo que todos le han dicho que las células de la sangre, las defensas, los glóbulos rojos y las plaquetas se forman dentro del tuétano del hueso, ¿sí? Y la leucemia o las leucemias crónicas es un cáncer de la sangre, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros cáncer? La palabra cáncer es que tengo un crecimiento o una producción de células más de las que necesito y más de las que el cuerpo quiere. Esa es la definición de cáncer, es un crecimiento no controlado. Y la palabra crónica hace referencia a que son de células maduras. En la siguiente les muestro esto con más detalle. Entonces, hablando en general dentro de ese tuétano del hueso donde estoy formando todas esas células, todo origina de la célula madre, que es el puntico de arriba. La célula madre hace diferentes procesos para poder madurarse a una célula que es la célula de las defensas que son funcionales. ¿Listo? Para que hagan lo que tengan que hacer, que es de protegernos. Entonces, si uno lo mira así, es lo que yo les decía, y yo hablaba con mi esposo y le decía, explíquelo así. Tenemos un huevito y el huevito se madura, forma un pollito y abajo tengo una gallina que hace todo lo que debe hacer la gallina. Entonces, las leucemias crónicas afectan a esta célula que es madura. ¿Listo? Esta célula que ya es una célula que tiene forma e imagen. Y tenemos dos tipos de leucemias crónicas, las linfoides porque tienen unos marcadores, o sea, un revestimiento y una forma que se ven como linfoides, y las mieloides que tienen otros marcadores para definir qué son las mieloides, ¿listo? Y estas son de las dos patologías que voy a hablar. Siguiente. Sigue. Entonces, una de las cosas que yo trato de decirle a todos mis pacientes, porque están en la sala de espera y se están hablando con el de al lado, y usted qué tiene, y usted qué le dan, y yo por qué esto, y a usted por qué esa dosis, lo principal que le quiero decir es que esto no es una receta de cocina. Lo que a un paciente le sirve, no necesariamente que sea lo que toca darle a otro paciente. Y esto es lo que ha cambiado en la última década y lo que es muy emocionante de estas enfermedades, en que cambió todo el paradigma de esta enfermedad. Dale otra vez. Que no es una receta de cocina. ¿Listo? Siguiente. Entonces, el mensaje principal, que es lo que les voy a resumir toda mi charla, es este. El medicamento adecuado para el paciente adecuado en el tiempo adecuado. ¿Listo? Sigue. ¿Y qué es lo que nosotros ahorita hacemos? Nosotros perfilamos al paciente, ¿sí? Así como yo me llamo Diana Marcela Cuervo Lozada y mi hermano es Julián Felipe Cuervo Lozada, pues yo le tengo que poner nombre, apellido y todos los apellidos, y este paciente es único. Entonces, el médico, ¿qué tiene en cuenta? La enfermedad y la biología de la enfermedad, la evidencia y todas las investigaciones que se están haciendo. Hacemos escalas pronósticas con unas calculadoras que eso ya se están establecidas, donde uno suma hemoglobina, suma diferentes cosas para que nos dé un valor. La edad,
y sus antecedentes, usted qué sufre, qué toma, qué otras cosas, ¿sí? Porque el de 20 años no es igual al de 70 años. O la mujer que quiere estar en embarazo no es igual a la señora que yo ya cerré esa fábrica. ¿Listo? El contexto psicosocial es muy diferente a un paciente que, vea, yo soy empresario, yo quiero seguir trabajando y yo quiero que usted ajuste mi tratamiento a esto, a otro que me diga, no, yo no tengo problema, hacer cierto seguimiento clínico y yo puedo hacer este tipo de ajustes a mi vida, y el acceso a centros. También uno tiene que tener en cuenta que en Bogotá somos privilegiados porque pues estamos cerca, pero en el resto del país es diferente el paciente que vive en una vereda, que tiene que viajar 3 horas a ver a su hematólogo y que lo haga cada mes. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que hacemos, es perfilar al paciente para ambas enfermedades. Siguiente. Entonces vamos a hablar de leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica usualmente es una enfermedad que se diagnostica incidentalmente. Se hicieron un hemograma y como que usted tiene muchos linfocitos. Eso es lo primero. Una de las cosas que ha cambiado esta enfermedad es que el diagnóstico, para hacerlo, ya no necesita ser tan invasivo. Ya no necesariamente necesitamos hacer biopsias. Ya esas biopsias pueden ser opcionales dependiendo del paciente y el diagnóstico se hace con una citometría de flujo en la sangre. ¿Listo? Donde me dice, tiene tantos linfocitos porque tiene leucemia linfocítica crónica. Ese es el primer paso. El segundo, ahora sí me pongo a charlar con el paciente, veo qué es lo que tiene y en esta enfermedad tengo que definir si el paciente o no necesita tratamiento. Que esa es una de las cosas que más estresa a los pacientes. Usted me está diciendo que tengo leucemia y no me va a dar nada y me va a decir que me ve cada 3 meses y yo tengo que andar en la vida así. Pues sí, hay ciertas características de esta enfermedad y ciertos puntos y cálculos que uno hace donde uno evalúa a este paciente todavía no tengo que darle tratamiento. Y eso está muy estudiado, donde cogieron pacientes que cumplían ciertas características y les dieron tratamiento. Y después a pacientes que tenían esas mismas características y no les dieron tratamiento. Y esos pacientes que no recibieron tratamiento duraron y vivieron igual que una persona que no tuviera esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad, cuando uno clasifica bien al paciente, puede tomar la decisión de que sé que tienes esto, pero te voy a vigilar. Y también cada cuánto te voy a vigilar depende de lo que veamos en los exámenes. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada 4 meses. ¿Listo? Pero si en mi puntaje me dice, este paciente necesita tratamiento, pues me voy para la siguiente fase, que es clasificar a este paciente, clasificar la biología de esta enfermedad. ¿Y cómo lo clasifico? Hay unos estudios específicos microbiológicos donde yo evalúo dentro de esa célula que está mala, expresa unos marcadores. Los más importantes se llama la inmunoglobulina mutada, la mutación del 53 y la lesión del 17P. Y a base de esto es que en las guías internacionales se basan en los tratamientos. Y eso lo tenemos disponible en Colombia. Está aprobado por el Plan Obligatorio de Salud, lo hacen los laboratorios y esto se debería hacer para poder perfilar a ese paciente y según esto saber qué tipo de tratamiento dar. Y ahí tenemos en cuenta qué enfermedades adicionales. ¿Listo? Entonces todo esto lo tomamos en cuenta para tomar el siguiente paso. Siguiente. Y aquí es donde cambió esta enfermedad. Antes del 2014, esta enfermedad era, démosle solo quimioterapia. Después del 2014, que es acá, donde aparece un medicamento que se llama ibrutinib, nos empieza a cambiar esta enfermedad. Entonces, en vez de dar quimioterapia, donde la quimioterapia yo ahí pensaba, no, es adulto mayor, yo no le puedo dar quimioterapia porque le puedo generar muchos problemas, a los 2014 ya esos peros se me empiezan a reducir y tengo, en vez de quimioterapia, una terapia dirigida, una terapia donde es específica para ese perfil de ese paciente.
¿Listo? Y de esos medicamentos nuevos son los que voy a hablar. Siguiente. Entonces vamos a hablar del ibrutinib, esa cosa que es. Entonces, yo quiero que se imaginen qué es lo que pasa con estas, por qué se da esta leucemia, por qué se está formando más células de las que yo necesito. Porque ya se perdió ese puesto de control. Ese puesto de control que me debe estar controlando que no se siga produciendo más, se perdió, se está produciendo. Entonces, se han desarrollado puntos donde yo bloqueo ese puesto para que le diga a la célula, pare, deje de formarse tantos. Siguiente. Y de ahí es la Bruton quinasa, así se llama ese puesto de control. La Bruton quinasa es la que está dejando pasar que esto siga produciéndose. Entonces, los inhibidores de esta proteína son estos que tengo acá al lado. El primero que se desarrolló, y por eso se llama primera generación, se llama el ibrutinib, el cual tenemos disponible en nuestro país, está aprobado por el Plan Obligatorio de Salud. A raíz de como pues todos quieren entrar en competencia las diferentes empresas, pues empiezan a desarrollarse los de siguientes generaciones. El de siguiente generación se llama acalabrutinib o zanubrutinib. En Colombia tenemos solo acalabrutinib. Algunos me dicen, oiga, pero ¿por qué ya con acalabrutinib, que en teoría es el de segunda, y usted me está dando el más viejito, que es el ibrutinib? No necesariamente. ¿Listo? No existe ningún estudio que me diga que uno sea mejor que el otro. Todo lo que está diferente es según los efectos adversos que pueden presentarse en el uno y el otro, y eso es lo que se ha venido ajustando. Pero hasta la fecha no hay ningún estudio que a mí me diga, este es mejor que el otro. ¿Listo? Por eso les digo que uno no se compara, sino que se hace el perfilamiento. ¿Listo? Y en el mundo se están desarrollando otros, el que se sigue es el zanubrutinib, en Colombia no lo tenemos, pero en teoría tiene una potencia similar a la acalabrutinib, y hay otro que se está desarrollando que se llama pirtobrutinib, que tampoco tenemos disponible en Colombia, que está aprobado en otros países cuando el paciente, la enfermedad le sigue y siguió a pesar de esos dos que tenemos. ¿Listo? Pero digamos que la efectividad está demostrada. ¿Listo? Una de las cosas que hay que tener en cuenta con estos medicamentos es que eso es un tratamiento continuo. Es como la tensión. Yo me tomo el medicamento de la tensión para mantener la tensión bajita. Si suspendo el medicamento, me sube la tensión. Estos tratamientos tienen su especificidad, que tengo que tomarlos continuamente hasta que, la verdad, el médico me diga, ¿sí? Porque si yo lo suspendo, pues puede activarse otra vez la enfermedad. Entonces, a esto se llama, que son términos que los médicos utilizamos, tratamientos indefinidos. ¿Listo? Siguiente. El otro punto de chequeo, el otro punto de control que hay dentro de estas células que se están formando más de lo que queremos que se forme, es una proteína que se llama la BCL2. ¿Qué hace la BCL2? Que es esta que está aquí. La BCL2 le manda la señal a la maquinaria de la célula, oiga, actívese y siga produciéndose más. ¿Listo? Entonces, tengo que buscar algo que me inhiba esa activación. Entonces, una manera como de explicarles esto en otros términos es que imagínense que este es el motor, ¿listo? Y este motor, pues necesita todas las cosas que yo no sé, que aceite, que gasolina, bueno, esas cosas, para que funcione. Entonces, yo le tengo que quitar ese aceite y esa gasolina, y al bloquearla, pues ya no me va a funcionar ese motor y la célula o el carro ya no anda, ¿cierto? Básicamente de ahí vino este medicamento que se llama venetoclax. Este venetoclax me bloquea este motor, ¿listo? Y hace que la célula después se muera, y esa muerte se llama apoptosis, ¿listo? Este se llama inhibidores del BCL2, que también tenemos disponibles en Colombia y están aprobados por el Plan Obligatorio de Salud. Se puede utilizar en pacientes que son diagnosticados
primera vez o en pacientes en que una primera terapia no le funcionó y tengo que pensar en otro tratamiento. Y este es un tratamiento que se ha acompañado de una inmunoterapia que se llama obinutuzumab o rituximab. Esta terapia es una terapia finita. ¿Qué significa finita? Tengo un inicio y un fin. ¿Listo? Dependiendo de qué línea, puede ser inicio y duro 1 año o hasta 2 años con el tratamiento y después lo suspendo. Esta es una diferencia con respecto al otro medicamento que les mencioné. ¿Listo? Algunas pacientes me dicen, pero ¿por qué no me da este? Yo prefiero que me dé algo por 1 año y ya, listo, que me dé el otro que tengo que durar toda la vida. Pero tampoco funciona así. Cada medicamento tiene sus indicaciones y según el paciente. ¿Listo? Sus efectos adversos, la parte molecular, a uno le sirve esto, a uno le sirve dos. Pero cuando uno puede tener esta conversación con el paciente, ¿listo? Pero este es un tratamiento que tiene un inicio y un fin, ¿listo? Sí. ¿Juntos o solamente uno? Entonces, si quieres anterior. Entonces, el venetoclax, que es la pastilla, tiene una duración, pues, dependiendo de la línea, de 1 año o hasta 2 años. Con el obinutuzumab o el rituximab son solo 6 meses. Entonces, no, ya ahorita ni siquiera hablamos de tantas cosas, ¿listo? Sí. Por eso, ya hablamos de... Sí, ya, tranquilos. Acuérdense que estamos en leucemia linfocítica crónica. Listo. ¿Qué no hay en Colombia? En Colombia lo que no hay es otro punto, otro inhibidor de ese puesto de control, que tiene un nombre larguísimo. Fosfatidilinositol trifosfato. Bueno, ¿sí? Una cosa larguísima. Pero es básicamente, por favor, dale clic. Es básicamente este punto de chequeo. Se llaman los inhibidores de PI3K. Esos no los tenemos en Colombia y la verdad, lo que están demostrado en los estudios es que estos pueden no son tan efectivos como los anteriores. Los anteriores tienen mucho más efectividad y más fuerza, entonces por eso actualmente trabajamos con los 2 que les mencioné. Sigue. Cuando ninguno de esos 2 tratamientos funciona o la enfermedad sigue progresando, en Colombia sigue estando disponible el trasplante de médula ósea. Esa sigue siendo una posibilidad de tratamiento, pero ya se está utilizando menos, dado que la efectividad de los 2 tratamientos anteriores está claramente demostrada y la duración de la respuesta a estos tratamientos se mantiene en el tiempo. Pero sí les debo decir que una opción de tratamiento es un trasplante. ¿Listo? Siguiente. Y la otra cosa que se está estudiando en el mundo, que actualmente no tenemos en Colombia, pero está en unos estudios muy tempranos, son las terapias celulares con agentes quiméricos. ¿Qué significa todo eso? Básicamente, yo cojo un linfocito, una célula que es nuestro militar en el cuerpo y la arreglo en un laboratorio para que, exacto, genéticamente, para que al ingresarla al cuerpo nuevamente me busque la célula que está mala. ¿Listo? En esta enfermedad todavía están estudios tempranos, fase 1, son estudios muy tempranos que su efectividad todavía se está estudiando, apenas dice que es como el 40%, pero pues dado que esto es una charla de nuevas perspectivas de tratamiento, se las debo mencionar. Posiblemente a largo plazo, en 2 a 5 años, podamos ver unos estudios más robustos para saber en qué lugar y qué efectividad tiene. Listo, sigue. Entonces, ¿qué se viene o en qué se está trabajando y qué es lo que los médicos estamos mirando en cuanto a la leucemia linfocítica crónica? Tratamientos combinados personalizados
El uso de enfermedad mínima residual que se utiliza en la leucemia mieloide crónica, que ¿eso qué significa? Es para ver si en esos pacientes que están utilizando ese ibrutinib que dura y que es para toda la vida, ver si puedo hacer algún tipo de examen que me diga a este paciente se lo puedo quitar y a qué no. Eso se está estudiando. El uso de terapias celulares y se están haciendo segundas generaciones de los otros medicamentos que les mencioné. Sigue. Y digamos que acá en Colombia es una de las cosas que me siento más orgullosa, es que tenemos una guía de práctica clínica de la leucemia linfoide crónica, que es una guía recientemente publicada, es una guía que está disponible, que es gratis y que está muy significativamente similar a lo que se utiliza en Estados Unidos, China, Canadá, en todo el mundo. ¿Listo?